El presidente ruso, Vladimir Putin, está en modo de crisis. Después de aproximadamente 2 años y medio de combates, su ejército todavía no ha podido tomar Ucrania. De hecho, por cada ganancia territorial llega una respuesta ucraniana aún más feroz. Peor aún para Putin, esa respuesta cuenta cada vez más con el respaldo del resto del mundo. Se han enviado cientos de miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, con compromisos por muchos miles de millones más. Además, Putin ahora debe afrontar el hecho de que sus acciones han llevado a muchos miembros de la OTAN a tomar medidas para rearmarse y estar preparados para un posible conflicto con Rusia. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo y la vida militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Esto no era como se suponía que iba a desarrollarse la anexión de Ucrania. Rusia anticipaba irrumpir y tomar el país en cuestión de semanas, sin que Occidente siquiera tuviera oportunidad de responder. Eso no ocurrió. Aún así, al menos, solo es Occidente de quien Putin debe preocuparse, ¿verdad? No es sorpresa que el enemigo ancestral de Rusia haya acudido en defensa de Ucrania. Para Putin, esto es solo otro ejemplo de Occidente tratando de ejercer control geopolítico sobre el resto del mundo, metiendo su nariz colectiva en asuntos que no le incumben. Excepto que no es solo Occidente quien se opone a Rusia. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, Japón se ha posicionado no solo como socio de Ucrania, sino como un enemigo cada vez más viable para Rusia. Ahora, el país ha asestado otro golpe devastador a las ambiciones de Putin y, con más cambios en su política interna, podría convertirse en una espina aún más grande en el costado del presidente ruso. Esto nos lleva a este video. Vamos a profundizar en el último golpe devastador que Japón le ha dado a Rusia, además de explorar todo lo que Japón está haciendo para oponerse al régimen de Putin. También descubrirás por qué está ocurriendo todo esto en primer lugar antes de explorar el intenso debate sobre el enfoque de Japón en el conflicto de Ucrania. Pero primero, el golpe devastador. En febrero de 2024, funcionarios de Japón y Ucrania se reunieron para discutir un nuevo tratado de inversión que podría actuar, en esencia, como una forma para que Japón canalice dinero hacia Ucrania incluso mientras enfrenta el bombardeo constante de Rusia. Durante esas negociaciones, Japón reafirmó una promesa hecha al inicio del conflicto: continuar brindando apoyo para reconstruir Ucrania. Esas conversaciones fueron extremadamente productivas. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció un tratado bilateral de impuestos, en el que ambos países codificarán un conjunto de reglas fiscales que evitan la doble imposición a empresas e individuos. En otras palabras, los inversionistas japoneses que quieran inyectar dinero en Ucrania ya no tendrán que preocuparse por ser gravados tanto por Japón como por Ucrania. Aunque esto pueda parecer pequeño, es una señal de que Japón está cada vez más comprometido con ayudar a Ucrania, facilitando que sus inversionistas gasten dinero en el país. Dinero que Ucrania necesita urgentemente para reconstruir y financiar su lucha contra Rusia. Japón respaldará estas nuevas reglas fiscales relajando los controles de visa, nuevamente, facilitando que los inversionistas japoneses entren e inviertan en Ucrania, además de proporcionar más apoyo a empresas de capital de riesgo japonesas en Ucrania. Aunque Kishida no dio más detalles en ese momento, su homólogo ucraniano, Denis Shmyhal, publicó después en la red social Telegram que Japón crearía un programa de 2 partes mediante el cual otorgaría 350 millones de dólares en apoyo a inversionistas japoneses que trabajen en Ucrania. Esa suma podría convertirse en muchos más miles de millones con el tiempo, todo dinero que Ucrania puede usar tanto para financiar su esfuerzo bélico como para su futura reconstrucción. Según Shmyhal, el nuevo tratado fiscal también abre la puerta para que grandes fabricantes de automóviles japoneses, como Toyota y Honda, instalen fábricas en Ucrania. De nuevo, estas instalaciones de producción miran hacia el futuro,
proporcionando empleo a los ucranianos después de la guerra y demostrando cómo las empresas internacionales están mucho más dispuestas a hacer negocios con Ucrania que con Rusia. Un golpe devastador para Putin. Y no es el único golpe que Japón ha asestado en los últimos meses. Según Voice of America, Japón ya había proporcionado $10.000 millones en ayuda a Ucrania en febrero de 2024. Es importante señalar que esta ayuda ha sido tanto humanitaria como financiera, no del tipo militar que muchos otros países han ofrecido. Tras la conferencia entre los primeros ministros de Ucrania y Japón, también se reveló que Japón se comprometió a proporcionar otros $12.000 millones en asistencia financiera, de los cuales $4.700 millones llegarían a Ucrania a finales de febrero de 2024. Esto sitúa a Japón entre los 5 países que más ayuda financiera han dado a Ucrania, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y diversas instituciones de la Unión Europea. El mensaje que Japón envía a Putin es claro: Tokio apoya a Ucrania. Y si Putin no había recibido ese mensaje con esta nueva oleada de compromisos financieros, sin duda lo captó cuando Fumio Kishida se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para pronunciar un discurso el 11 de abril de 2024. Ese día, Kishida dijo al Congreso que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario global es indispensable, reforzando el compromiso de Japón con lo que Putin consideraría la hegemonía global de Occidente. De forma directa, Kishida también dijo a los presentes: como suelo decir, la Ucrania de hoy puede ser el este de Asia de mañana, antes de elogiar aún más a Estados Unidos por el apoyo que brindan no solo a Ucrania, sino también a la región del Indo-Pacífico. Caracterizó la operación militar especial de Putin como un ataque desde Moscú y preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que los países del Indo-Pacífico, incluido Japón, enfrentaran realidades igualmente duras si no fuera por la intervención estadounidense. Kishida concluyó el discurso con un mensaje simple para Putin: Japón continuará apoyando a Ucrania. Si Putin creía que tenía alguna esperanza de reparar su relación con Japón, al menos mientras la guerra en Ucrania continuara, esas mismas palabras pusieron fin a esa noción. Pero, en realidad, la relación entre ambos países ha sido tensa durante décadas, y el anuncio de Japón de otorgar más ayuda financiera a Ucrania es solo el último de una serie de desacuerdos que han llevado a este momento. Desacuerdos como los relacionados con un pequeño grupo de islas que Rusia llama las Kuriles y que Japón denomina territorios del norte. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se apoderó de estas islas, que se encuentran a solo 810 millas al noreste de la isla japonesa más septentrional, Hokkaido. Esa ocupación ha sido disputada desde entonces, y Reuters señala que las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial entre Japón y Rusia aún no han terminado debido a sus posturas diferentes sobre estas islas. Estas posturas se han vuelto aún más firmes debido a las acciones recientes de Rusia. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, por sus siglas en inglés, Rusia parecía estar a punto de devolver los territorios del norte a Japón durante la primera mitad de la década de 2010. Esa posibilidad, afirma el CSIS, tuvo un impacto en la política exterior de Japón, ya que el ex primer ministro Shinzo Abe pasó gran parte de su mandato trabajando para mejorar las relaciones entre Japón y Rusia con el fin de generar suficiente buena voluntad para llegar a un acuerdo. De ese enfoque surgieron conversaciones diplomáticas, proyectos turísticos conjuntos e incluso inversiones japonesas en el desarrollo económico local ruso. Pero Rusia prácticamente tomó toda esa buena voluntad y la desechó. Desde 2015, Rusia ha incrementado de forma constante su presencia militar en los territorios del norte, y las imágenes satelitales muestran que Putin ha estado construyendo infraestructuras que, según el CSIS, llegan a tan solo 14 millas de Hokkaido. Estos desarrollos incluyen la construcción de cuarteles lo suficientemente grandes como para alojar a una población de 7.000 personas en Kunashiri, junto con el almacenamiento de misiles antibuque BAL, ASM, en la isla.
El punto más meridional de esa isla está a solo 10 millas del territorio japonés. Desarrollos similares incluyen la construcción de cuarteles e instalación de misiles Bastión ASM en Torofu, a solo 50 millas del territorio japonés, así como la expansión de una base y el desarrollo de un aeródromo ruso en Paramusiri. Esa isla está a solo 380 millas de Japón. Los misiles Bal y Bastión ASM tienen alcances de entre 185 y 310 millas, lo que en la práctica equivale a que Rusia envía a Japón el mensaje de que podría atacar prácticamente cualquier barco cerca de Hokkaido si así lo deseara. Las tensiones aumentaron durante toda la década de 2010. Luego llegó la invasión rusa de Ucrania, lo que llevó a Japón a demostrar que no se dejaría intimidar por la agresión de Putin. Incluso con una creciente amenaza rusa al norte, Japón ha brindado de forma constante ayuda financiera a Ucrania. Además, el país fue uno de los primeros en coordinarse con Estados Unidos y otros miembros del Grupo de los Siete, G7. Un colectivo de las 7 potencias económicas más fuertes del mundo, para aplicar sanciones punitivas. Estas sanciones iniciales incluyeron congelación de activos, restricciones de acceso al sistema de pago SWIFT y limitaciones a la importación y exportación de diversos productos controlados. Con el tiempo, se añadieron más sanciones. En abril de 2022, Japón revocó el estatus de nación más favorecida a Rusia. Se implementaron más congelaciones de activos y prohibiciones de exportación, incluidas las de bienes de lujo procedentes de Rusia. Espera. ¿Ya te suscribiste? Todos los días subimos un nuevo video nuevo con nuevas noticias del mundo y vida militar. Incluso en 2024, Japón continúa ampliando sus sanciones. En febrero de 2024, se unió al G7 para imponer un tope de precio al petróleo ruso, con más congelaciones de activos y prohibiciones de exportación en marzo, abril y junio. Japón también ha mostrado su apoyo a Ucrania de otras formas. Por ejemplo, Fumio Kishida fue presidente del G7 en 2023, un cargo que utilizó para garantizar que la atención global se mantuviera sobre las acciones de Rusia en Ucrania, según el CSIS. Sus acciones incluyeron visitar Kiev en marzo de 2023, la primera vez que un líder japonés visitaba una zona de conflicto activo desde la Segunda Guerra Mundial. No por coincidencia, esa visita a Kiev ocurrió casi al mismo tiempo que Putin celebraba una cumbre en Moscú con el presidente chino Xi Jinping, con ambos eventos pareciendo marcar líneas divisorias entre las 4 naciones. La visita de Kishida en tiempos de guerra también significó una ruptura con la tradición japonesa, que generalmente se centraba en la diplomacia en lugar de apoyar directamente a un bando en un conflicto. Japón ya no se mantenía al margen de la guerra. A través de Kishida, Ucrania también ha tenido la oportunidad de establecer relaciones con naciones asiáticas con las que quizá no habría trabajado de otra manera. Por ejemplo, en mayo de 2023, el primer ministro japonés invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a una cumbre del G7 a la que Kishida también invitó a representantes de India, la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Fue otro golpe para Putin, al ver a su rival actual entablar conversaciones diplomáticas con países con los que él quisiera congraciarse. Así, vemos que el último golpe que Japón le ha asestado a Rusia, la promesa de miles de millones de dólares en ayuda financiera continua, es en realidad solo el mayor de varios golpes diplomáticos que Japón ha dado. Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué Japón ha decidido ahora apoyar plenamente a Ucrania en sus esfuerzos contra Rusia? Algunas de las razones ya se han explicado. La relación de Japón con Rusia siempre ha tenido cierto grado de tensión, incluso en los periodos en los que Japón intentaba tender la rama de olivo diplomática. Putin solo ha añadido a esas tensiones al militarizar los territorios del norte, transformando esas islas en amenazas muy reales para Japón y su soberanía, incluso si dejamos de lado las reclamaciones territoriales japonesas sobre ellas.
No obstante, estos problemas por sí solos no bastarían para explicar el lento alejamiento de Japón de la diplomacia hacia un apoyo total a Ucrania. Hay otros factores en juego. Por ejemplo, Japón está adoptando un enfoque diferente en su política exterior al que ha tenido en muchas décadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó la decisión deliberada de centrarse en el pacifismo y la pasividad en su política exterior. Lo vemos en su trato con Rusia. Hasta los 2 últimos años, las naciones nunca llegaron a las manos, incluso con Rusia reclamando territorio que Japón considera legítimamente suyo. En un artículo titulado Parámetros históricos de la política exterior japonesa, Brookings señala que este enfoque ha sido extremadamente lucrativo para Japón. La instauración del sistema de Bretton Woods, que exigía que las monedas se vincularan al dólar estadounidense, llevó a largos periodos de éxito económico. Además, adoptando un papel más pasivo, sostiene Brookings, Japón ha podido capear las diversas crisis, revoluciones y guerras vistas en el Indo-Pacífico y Asia Oriental desde la Segunda Guerra Mundial, saliendo prácticamente ileso en todos los casos. Sin embargo, las circunstancias internacionales están empujando lentamente a Japón a alejarse de sus políticas de pasividad y pacifismo. La modernización creciente de China desde el año 2000 es uno de esos factores, y Japón probablemente cree que está perdiendo poco a poco su posición como uno de los principales actores de poder en el Indo-Pacífico a medida que crece la influencia de China. Ese crecimiento de la influencia china también puede explicar el enfoque de Japón hacia Rusia. Putin y ONCE son claramente aliados en muchos aspectos, algo evidente en las cumbres mencionadas antes. Si a eso sumamos la militarización rusa de los territorios del norte, Japón se enfrenta ahora a 2 países que amenazan, sutil o abiertamente, su soberanía. Ante estos problemas, Japón ha necesitado cambiar su estrategia nacional. Según el CSIS, este cambio es en realidad el resultado de una evolución que comenzó durante la Guerra del Golfo en 1991. En ese momento, Japón dependía en gran medida de Oriente Medio para sus importaciones de petróleo, aunque también contribuyó con $13.000 millones para apoyar a las fuerzas de la coalición que luchaban en el Golfo. En aquel entonces, las acciones de Japón fueron criticadas como diplomacia del talonario, y muchos se preguntaban por qué el país se negaba a dedicar sus propias fuerzas para apoyar a los soldados de la coalición. El CSI señala que estas críticas marcaron un cambio en la forma en que Japón abordaba el concepto de cooperación internacional. Los años posteriores lo vieron formar y ampliar alianzas con sus socios, además de aumentar su gasto en defensa. Estos esfuerzos culminaron con la aprobación por parte del gabinete japonés de la mayor partida presupuestaria de defensa de su historia. Este paquete llevará a Japón a invertir $55.900 millones en sus fuerzas armadas en 2024, aumentando la cifra cada año hasta alcanzar un máximo de $62.500 millones en 2027. Añadamos la inclusión de Japón en un acuerdo trilateral de defensa con Estados Unidos y Corea del Sur, además del fortalecimiento de sus vínculos con la OTAN, India y Australia, y tenemos a un país que está reorientando su política exterior. La pasividad ya no podía funcionar en el panorama global actual. El CSI señala que estos cambios parecen contar, en general, con el apoyo del pueblo japonés. Por ejemplo, una encuesta realizada en marzo de 2022, un mes después de la invasión rusa de Ucrania, reveló que el 77% de los ciudadanos japoneses creía que la comunidad internacional debía unirse para detener la invasión rusa. De no hacerlo, temían los encuestados, los cambios territoriales impuestos por Rusia podrían allanar el camino para intentos futuros, como una invasión china de Taiwán. De nuevo, la preocupación de Japón gira cada vez más en torno a las jugadas de poder de otras naciones. Que Rusia tomara Ucrania haría que China se sintiera más segura para intentar lo mismo en el Indo-Pacífico con Taiwán. Por eso, era crucial para Japón formar parte del esfuerzo colectivo para frenar la operación militar especial de Putin,
ya que hacerlo le permitiría justificar su participación en futuros esfuerzos colectivos para detener la expansión china. Es un giro completo en su política. Y un giro que golpeó duramente a Putin, quien quizá creyó que podría mantener relaciones cordiales con Japón incluso mientras invadía Ucrania. Eso podría haber sido posible de no ser por otro cambio que se está produciendo en Japón. Los políticos que pasaron tanto tiempo tratando de construir una relación más sólida con Rusia están envejeciendo y dejando el escenario. Según un informe de octubre de 2023 del Carnegie Endowment, incluso cuando Japón expresaba su apoyo a Ucrania, varios grupos pro-Rusia dentro del país ocupaban titulares. Estos políticos veteranos afirmaban que las respuestas de la OTAN a Rusia eran provocadoras y que Ucrania tenía políticas equivocadas. Sin embargo, esos grupos han ido perdiendo fuerza desde la década de 2010, cuando las políticas pro-Rusia en Japón estaban en su apogeo. El asesinato de Shinzo Abe fue el detonante de este giro. El hombre que a menudo se refería a Putin como querido Vladimir fue responsable de que Japón no sancionara a Rusia tras la anexión de Crimea en 2014. También creó planes para reforzar la cooperación económica entre Japón y Rusia en 2016. Incluso cuando dejó el cargo de primer ministro en 2020, afirma el Carnegie Endowment, su influencia en el Partido Liberal Democrático probablemente habría conducido a una política más favorable a Rusia. El asesinato de Abe en julio de 2022 significó que Putin perdió a su mayor aliado japonés. También ha visto como otros aliados, como los ex primeros ministros Yukio Toyama y Yoshiro Mori, han envejecido demasiado para tener una influencia real en la política japonesa. Ahora están retirados. Otro influyente pro-Putin en la política japonesa, Muneo Suzuki, fue el primer político extranjero que Putin recibió tras convertirse en presidente de Rusia. Suzuki incluso actuó como asesor no oficial de las políticas rusas durante el mandato de Abe, demostrando la solidez de sus lazos con Rusia. Pero Suzuki trabaja ahora bajo una nube de sospecha interna. Su encarcelamiento por corrupción en la década de 2000 no ha ayudado, y todos sus intentos de visitar Rusia desde febrero de 2022 han sido bloqueados por su propio partido. Una nueva generación de políticos está surgiendo en Japón. Y con cada pérdida del viejo grupo, la influencia de Putin se ha debilitado hasta el punto de que le resulta casi imposible mantener una relación con Japón. Firmar un pacto de defensa mutua con Corea del Norte en junio de 2024 fue, esencialmente, la manera en que Putin dio por terminada cualquier posibilidad de reconstruir esa relación. Para Japón, ese pacto no es más que otra señal de agresión, junto con las acciones de Rusia en los territorios del norte y su alianza con China. Al fin y al cabo, Corea del Norte representa otra gran amenaza para Japón en el Indo-Pacífico, así como para sus aliados surcoreanos. Como destaca el Consejo de Relaciones Exteriores, aliarse con Rusia hace que Corea del Norte sea aún más peligrosa, reforzando las afirmaciones de Fumio Kishida de que la agresión rusa en Ucrania no puede verse como un problema solo de Europa. Todo esto nos devuelve a la decisión de Japón de enviar aún más ayuda financiera a Ucrania. Las reacciones de Putin a este golpe poderoso indican hasta qué punto se ha deteriorado la relación de Rusia con Japón. En junio de 2024, Kyodo News informó de que el presidente ruso dijo que las condiciones actuales entre ambos países no son propicias para volver a sentarse a negociar un tratado de paz para la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Japón probablemente estaría de acuerdo, aunque no por las mismas razones que expresa Putin. Según él, la culpa recae por completo en Japón y en su apoyo a Ucrania. Todo lo que se ha hecho, lo ha hecho Japón, afirmó Putin, aparentemente ignorante, probablemente de forma intencionada, del hecho de que las decisiones de Japón están motivadas por sus acciones y por su operación militar especial. Estos comentarios se produjeron tras la suspensión de las conversaciones sobre el pacto de paz con Japón en marzo de 2022. Putin fue aún más lejos,
asegurando que no dudaría en visitar las islas que componen los territorios del norte, diciendo básicamente a Japón que no tiene problema en provocar reforzando su estatus como islas rusas. Leyendo entre líneas, vemos que el apoyo cada vez más profundo de Japón a Ucrania asestó un golpe directo a Putin. No es casualidad que pusiera fin a las conversaciones del Tratado de Paz en marzo, momento en el que Japón ya llevaba 2 años apoyando a Ucrania. La promesa de otros 12,000 millones de dólares en ayuda parece ser la gota que colmó el vaso, enviando un mensaje más claro que nunca de que Japón ya no es un aliado de Rusia, es un enemigo. Esa condición de enemigo nos lleva a la pregunta final: ¿las promesas de ayuda financiera de Japón se convertirán alguna vez en promesas de ayuda militar? El debate ha sido intenso sobre si Japón debe dar ese paso final para afianzar su apoyo a Ucrania. Si lo hace, el golpe sería aún más devastador para Putin que el deterioro de las relaciones que ha presenciado en los últimos 2 años y los paquetes de ayuda financiera combinados. Aún así, Japón sigue reacio a proporcionar armas, hasta cierto punto. En realidad, Japón ya ha encontrado varios rodeos diplomáticos que le permiten proporcionar armas de forma indirecta a Ucrania sin entregarlas él mismo. Por ejemplo, parece que no hay condiciones sobre los miles de millones en ayuda financiera que ha ofrecido, lo que significa que Ucrania probablemente sea libre de usar ese dinero para comprar armas si así lo desea. Como mínimo, esa ayuda está ayudando a mantener la economía ucraniana a flote en un periodo en el que correría el riesgo de colapsar. Y eso, de nuevo, puede ayudar a Ucrania a comprar armas, así como permitirle mantener en funcionamiento su base de producción para fabricar las suyas propias. Más interesante aún, Japón ha encontrado varios atajos en el área armamentística. Por ejemplo, Nikkei informó en julio de 2024 que Japón había acordado vender $19 millones en misiles Patriot a Estados Unidos, supuestamente para ayudar a Estados Unidos a reponer sus existencias después de haber entregado cientos de estos misiles a Ucrania. No existen condiciones sobre cómo Estados Unidos utiliza estos sistemas una vez que llegan a Washington. Es muy posible, quizás incluso probable, que los sistemas Patriot que Japón proporciona a Estados Unidos acaben en manos ucranianas, actuando Estados Unidos como intermediario para que Japón no tenga que entregar las armas directamente. Rusia es consciente de ello. Su Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la aparición de cualquier misil japonés en Ucrania tendría consecuencias para las relaciones entre Rusia y Japón. Sin embargo, dado el estado actual de esas relaciones, es probable que Japón no esté demasiado preocupado por lo que esas consecuencias puedan significar. También cabe señalar que Japón ha proporcionado equipo de protección a Ucrania como parte de sus paquetes de ayuda. Entregas de equipo no letal, incluyendo chalecos antibalas, cascos y alrededor de 100 vehículos no militares, muestran que Japón está dispuesto a apoyar a Ucrania de forma algo más directa. Aún así, traza la línea en el envío directo de armas. Algunos argumentan que Japón debe cambiar esta política. Por ejemplo, un artículo de abril de 2023 publicado por The Japan Times señaló que Japón era el único miembro del G7 que aún no había enviado armas directamente a Ucrania. Sin embargo, el mismo informe indicaba que Japón había modificado sus directrices, permitiéndole realizar las donaciones mencionadas de cascos, chalecos antibalas y vehículos. En ese momento se estaban organizando conversaciones para debatir la posibilidad de realizar más enmiendas a esas directrices, lo que permitiría a Japón suministrar armas letales a Ucrania. Esas conversaciones no derivaron en cambios. No obstante, el mismo informe sugiere que existe un apetito creciente dentro de Japón para que el país adopte una postura más activa. Nippon Ishin no Kai, un partido populista de derecha en Japón, ejemplifica ese apetito. En 2023, el secretario general de la Cámara Alta de este partido, Naoki Inose, decidió enviar 20 camionetas pickup, cada una cargada con alimentos enlatados y otros suministros, a Ucrania.
Pagó por esto usando una parte de los estipendios de los miembros de su partido, mientras enviaba un mensaje sobre el envío. Mientras estas camionetas no se utilicen para transportar ametralladoras, no debería haber problema. Depende del receptor si las usa de esa manera. Mientras nosotros mismos no ofrezcamos las camionetas con esa intención, estamos bien. En otras palabras, es el mismo enfoque que Japón podría estar adoptando con la reposición de sistemas de misiles Patriot más de un año después. Otros sostienen que Japón podría no estar enviando armas directamente porque tiene un déficit interno. Una de esas personas es Atsuko Higashino, profesora de la Universidad de Tsukuba que estudia la guerra en Ucrania. Ella se muestra a favor de que Japón entregue misiles Patriot a Ucrania, aunque también cree que es poco probable que tales envíos se produzcan en el corto plazo porque Japón todavía tiene un grave déficit en lo que respecta a sus sistemas de defensa. Un déficit que las recientes aprobaciones presupuestarias militares podrían ayudar a resolver. Espera. ¿Ya te suscribiste? Todos los días subimos un nuevo video nuevo con nuevas noticias del mundo y vida militar. Quizá en el futuro veamos a Japón prestar ayuda militar más directa a Ucrania una vez que considere que está en condiciones de defenderse de Rusia y China en el Indo-Pacífico. En cualquier caso, los $12.000 millones que prometió en febrero de 2024 serán un golpe serio para Putin, tanto por el aumento del apoyo a Ucrania como por el mayor deterioro de la relación de Rusia con Japón. Si Japón decide empezar a enviar armas, ese golpe irá seguido de un gancho demoledor que señalará la intención de Japón de oponerse verdaderamente a Rusia. Y no solo en Ucrania, sino también en sus esfuerzos por expandir su influencia en el Indo-Pacífico, así como en su labor de militarizar los territorios del norte. ¿Pero tú qué opinas? ¿Está Japón acercándose cada vez más al punto en que comenzará a enviar armas a Ucrania, o sigue demasiado atascado en sus políticas de pacifismo como para hacerlo? ¿Cómo crees que reaccionaría Rusia si Japón cruzara esa línea y fuera más allá de la mera ayuda financiera a Ucrania? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides de suscribirte al canal para no perderte futuros videos.